Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a conversar acerca de una de las figuras más importantes en la historia del pueblo judío. Vamos a hablar de una gran luminaria, un genio de la Torá, como lo llaman. Hago referencia al Gaón de Vilna, o sea, es ese término que significa genio de Vilna, una ciudad donde él se asentó y realmente pues adquirió reputación, gran popularidad. Hay que decir que el Gaón de Vilna nació en 1720, falleció en 1797. Su nombre, Eliyahu ben Salomón Zalman de Vilna también le llaman, o Eliyahu de Vilna, o el Gaón de Vilna también le llaman. Ya les decía que Gaón significa genio, haciendo referencia a su gran conocimiento de la Torá, como vamos a explicar. Hemos de también decir de que, para que tengamos una idea de la grandeza del Gaón de Vilna, que cuando escuchamos, por ejemplo, el nombre de Albert Einstein, todo el mundo sabe inmediatamente y lo conecta con un genio. Pues de la misma manera para los judíos observantes, cuando escuchan el nombre el Gaón de Vilna, es de esa manera cuando piensan automáticamente en un genio de la Torá. Porque para que comprendamos, se dice que con 6 años de edad ya Eliyahu, el Gaón de Vilna, estudiaba la Torá y el Talmud por sí solo. Con 6 años de edad estudiaba el Talmud y la Torá por sí solo, y los maestros que tenía con esa edad tenían dificultades a la hora de seguirle y de darle instrucción, porque el niño era demasiado aventajado hasta para los mismos maestros. Con 6 años de edad. Con 7 años ya presentó un discurso sobre un tema avanzado del Talmud, que son las leyes y discusiones halágicas dentro del mundo judío. Hasta el punto tal de la profundidad de su discurso talmúdico con 7 años de edad, que el rabino jefe de la sinagoga se acercó y trató de cuestionar al muchachito, porque pensaba que todo había sido como actuando, como que había memorizado aquello, pero que no sabía ni lo que hablaba. Y luego de interrogarlo y preguntarle y ver que de verdad comprendía todo lo que estaba explicando, no tuvo más que reconocer que estaba ante la presencia de un genio realmente. En sus... ya como tenía, digamos que en la adolescencia, dicen las fuentes, que ya dominaba casi todos los libros judíos que pueda haber en cuanto a temas religiosos, temas de jurisprudencia, etcétera. La mayoría de todos estos libros más importantes ya los dominaba y se los sabía de memoria. Estamos hablando con 13, 14, 15 años. Y para que tengamos una idea de el énfasis del estudio del Gaón de Vilna y cómo, además de ser un niño prodigio, una memoria fotográfica, es que además el énfasis, el ahínco con que se dedicaba al estudio de la Torá. Se nos dice que dedicaba 18 horas al día estudiando los temas de la Torá. Todo día, día tras día, 18 horas. Y así estuvo estudiando desde que estaba un muchachito, la adolescencia, hasta que murió con 77 años de edad. 18 horas al día, todos los días. Técnicamente se pasaba todo el tiempo estudiando. Y ya les decía, llegó a memorizar, sabía de memoria casi todos los libros más importantes dentro del mundo judío del ámbito religioso. Y hay detalles que asombran, ¿no? Porque aún si desde joven ya dominaba todo este material, ¿por qué hasta edad avanzada seguía con este mismo ritmo de estudio tan avanzado? Es realmente para que veamos el fuego de la Torá, de este gran genio, como se le llama realmente, el genio de Vilna. Y comprendamos realmente su grandeza, donde sin duda alguna, cuando tuvo cierta edad, inmediatamente lo reconocieron como el rabino más importante, el número 1 de las comunidades de Polonia y de toda Rusia. De hecho, el Gaón de Vilna nunca quiso aceptar ninguna posición rabínica pública, como figura pública, de nada de eso, sino que quiso dedicarse completamente a estudiar por su cuenta, solo, sin ninguna preocupación ni de tener una oficina o un cargo público asociado con el gobierno y nada de eso, como representante de la comunidad judía, sino que se dedicaba solamente al estudio. Y sus discípulos también, digamos que mucha gente venían a estudiar a sus pies. Y hablamos y vemos
que el Gaón de Vilna, pues un genio de la Torá, un gran alajista, conocedor de las leyes, pero también un gran cabalista. Y sabemos de sus textos, de sus escritos místicos, que realmente arrojan muchísima luz en cuanto al estudio de la Kabbalah. Ya les decía, sin duda alguna reconocido como líder de las comunidades de Lituania y de toda Rusia. Y más tarde, en una etapa de su vida, pues se reconoce como el líder principal de los Mitnagdim contra el movimiento hasídico que se levantaba en aquel momento. Ya esto lo conversamos anteriormente, pero para que explicamos un poquito más aquí, esto es un detalle interesante de la vida del Gaón de Vilna cuando toma notoriedad pública en cuanto al problema que había surgido con la aparición del movimiento de los hasídicos, este movimiento místico fundado por Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y el Gaón de Vilna se opuso fuertemente al movimiento hasídico porque lo veía como una amenaza para el judaísmo. Veían que tenían prácticas que no eran convencionales, que dentro de las sinagogas pues se veía mayormente como una especie de euforia y de baile y saltando, cosa que no se observaba en las sinagogas, que a la hora de los rezos también con ciertas diferencias, y también le preocupaba mucho el hecho de que las sectas, las comunidades hasídicas, pues le daban demasiado énfasis a su rabino, al Rebbe, y casi que lo veneraban como si fuese el Mesías mismo. Y este tipo de devoción a su maestro pues también preocupaba al Gaón de Vilna, preocupándole el hecho de que quizás dentro de este movimiento se desatase una especie de movimiento mesiánico y causase estragos a la comunidad judía, como ya recientemente ya ha causado estragos el movimiento mesiánico de Sabbatai Tzvi, que se había autoproclamado Mesías, y miles de gente, la mitad del mundo judío lo había seguido, y fue catastrófico las consecuencias. De esto también ya hemos conversado en este canal. Por ello el Gaón de Vilna, aunque reconocía que los hasídicos pues tenían su interés por la gente sencilla, humilde y la conexión con la divinidad, pero le preocupaban estos detalles y se opuso fuertemente a lo que él consideraba una amenaza contra el judaísmo. Y pues el hecho también en cuanto a las doctrinas hasídicas, ¿no?, de que en el hasidismo pues se ve la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento, en toda forma, hasta en un vaso, en una mesa. Ahí está también manifestándose la presencia de Dios. Y esto lo ve el Gaón de Vilna como algo panteísta, algo realmente peligroso desde la idea de este genio. Y de ahí la persecución y la oposición contra los movimientos hasídicos, movimiento místico con conceptos también, digamos que, místicos. De hecho, lo que le preocupaba al Gaón de Vilna, ya le decía, es que se levantase un movimiento mesiánico que luego causase problemas a la comunidad. Y de ahí la idea de contener aquello. De hecho, en el año 1781 y luego en 1796, el Gaón de Vilna decretó 2 jerems, o sea, excomunicación de la secta de los movimientos hasídicos, de que nadie se asociase con ellos, que nadie comerciase con ellos, que nadie hablase con ellos, que nadie tomase esposas y formase familias con ellos. Total excomunicación de la comunidad judía. Y la fuerza de la Takaná del Gaón de Vilna era respetada, el decreto de este gran sabio de la Torá. Hay que también explicar, y para que vengamos las palabras tan fuertes que el Gaón en su momento dijo contra los hasídicos, cuando les dijo, si fuera capaz, ya él tiene cierta edad, ¿no?, les dice, si fuera capaz, y cito, les haría a ellos lo que Elías le hizo a los profetas de Baal. Todos sabemos la historia del relato bíblico cuando Elías, dice el texto que junto con otros judíos guió una serie de judíos que dieron muerte a 450 profetas de Baal. Y dice el texto que el Gaón de Vilna les dijo, a ellos le hiciera lo mismo que Elías le hizo si pudiera y tuviera las fuerzas. O sea, que vemos la fuerza y la contienda que había aquí dentro del mundo judío, un problema interno de la comunidad judía, esta tensión con estos movimientos que estaban apareciendo en ese momento. También, cuando en el año 1797 fallece el Gaón de Vilna, se esparce un rumor en la comunidad de que cuando los hasidim, los hasídicos, escucharon de la muerte del Gaón, dice este rumor que comenzaron
a bailar y a danzar con las noticias, como de alegría parece de que ahora el que se los oponía había fallecido. Cuando los discípulos del Gaón de Vilna escucharon esto, entraron en furia y decidieron planear una venganza contra los Hasidim. ¿Qué hicieron? Dice el texto que fueron incluso a las autoridades de la policía rusa, denunciaron al principal líder y fundador del movimiento de Chabad Lubavitch. Estoy haciendo referencia a Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Todo el mundo sabe que es el fundador del movimiento de Chabad. Lo denunciaron al Rebbe porque le dijeron a los rusos de que el Rebbe estaba teniendo, digamos que trabajando para los turcos, que eran enemigos en este momento de Rusia, del Imperio Ruso, y que el Rebbe estaba trabajando para las autoridades de Turquía. Y este cargo absurdo parecía tener lógica en el sentido de que se comprobó que el Rebbe, que tenía discípulos en Eretz Israel o Palestina, el Rebbe le enviaba ciertos dinero a sus discípulos que vivían en Palestina. Pero como Palestina estaba ocupada por los turcos, que eran los que dominaban toda esta región del Medio Oriente, pues entonces ahí vieron la manera de entrampar al Rebbe de Lubavitch y de echarlo a la prisión. De hecho lo encadenaron y lo sentenciaron a muerte. Y después de 53 días en prisión, finalmente fue liberado. Una fecha que hasta el día actual los Hasidim de Chabad Lubavitch celebran como la liberación de su Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el autor del Tania, también una gran obra mística. Y hasta el día de hoy les decía que los Hasidim de Chabad los recuerdan y conmemoran, celebrado el 19 del mes de Kislev, que cae precisamente en este mes de diciembre. Y hay que decir también que aunque había esta enemistad entre el Gaón de Vilna, representando el judaísmo tradicional, y el movimiento de los Hasidim, pues aún así, los Hasidim siempre hasta el día actual han respetado al Gaón de Vilna como lo que es, un genio de la Torá, una eminencia de la Torá. Y lo considera junto a Rabbi Israel Baal Shem Tov como uno de los más grandes también luminares de Am Israel, de la nación de Israel y del mundo judío, pues en general, sefaradí, ashkenazí, todo el mundo por supuesto reverencia y conoce del genio de Vilna, el Eliyahu de Vilna, el Gaón de Vilna como le llaman. Y aun cuando estaba esta tensión entre los Hasidim y el Gaón, pues aún así los Hasidim lo consideran como un maestro también al que siguen, estudian sus libros, etc. Para que tengamos una idea que aún así estos conflictos que luego se desataron no impiden que se reconozca la grandeza de este gran genio de la Torá, un prodigio. Con 6-7 años de edad estamos viendo de cuán brillante era este niño y cómo se convierte en esta gran luminaria, conociendo de memoria todas las grandes obras del judaísmo. Realmente sus escritos, sus libros en cuanto a la mística, ya les decía, en cuanto a los temas de la Kabbalah, pues realmente son un punto de referencia y de estudio, de investigación. Hasta aquí con el vídeo de hoy en cuanto a Rabbi Eliyahu de Vilna. Les agradezco a todos por la atención. Siempre les recuerdo que no olviden de compartir este material en las redes sociales, de seguirme también en Facebook, Twitter, Instagram, y también de revisar el contenido adicional de este canal. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.